manifestaciones de estos días. El respeto, el silencio, las historias, cómo vienen todos a contar alguna anécdota, alguna historia, nos muestran alguna foto, y lo que hemos recogido periodísticamente tiene que ver con eso, justamente con ese detalle de reconocer detrás del político visceral, del animal político que surgió a la arena política desde aquí, a la persona con compromiso político y a la persona humana en el trato cotidiano con cada una de las personas de aquí, de esta ciudad, capital de la provincia de Santa Cruz. Estábamos observando las imágenes, lo que ha permitido el mayor tiempo de preparación es una generación de un espacio real para que transite el cortejo. A la izquierda de la pantalla se puede ver una línea de, allí están de frente, una línea de vallas realmente sostenido, preparado. No sé si será en todo el trayecto, Guillermo, pero en esta parte del trayecto donde hay mucha gente está detrás de las vallas. Algo que la capital y la organización rápida, la forma en la que se terminó haciendo la despedida, no permitió y transformó ese primer instante de salida en, por un lado, mucho tumulto y por otro, la posibilidad definitiva de que la gente logró hacer lo que deseaba, que era acercarse, dejar una flor, un gesto hacia la presidenta o hacia el expresidente. Aquí todo indica que será más aliviado el paso del cortejo. Sí, esto tiene que ver con esta calle que les mencionaba hace algunos minutos nada más. Es esa la calle Teniente Bécar. Ya es luego de tomar esta rotonda, Cardenal Zamoré, así se la conoce, se transita el camino final, que son estas cuadras de esta calle sobre la cual se instala, se levanta el cementerio municipal. Y durante la noche fue que han instalado esas vallas. Ayer durante la tarde, mientras trabajábamos aquí en lo que era la preparación, el reacondicionamiento de la bóveda provisoria, notábamos que estas vallas que ustedes ven allí de color anaranjado no estaban ubicadas, no estaban puestas, se las colocó durante la noche justamente para cumplir ese propósito de que todo se mantenga de manera controlada. La gente concurre así como se la ve, con sus claveles, con sus flores, y mayoritariamente, esto es un dato que también nos llama la atención, con banderas argentinas. Hay banderas, sí, sindicales, que tienen que ver con la extracción de cada una de las organizaciones, inclusive del Partido Justicialista, pero hay una mayoría abrumadora de banderas argentinas, que es lo destacable porque cumple realmente lo que se venía pidiendo en las últimas horas. ¿Cuál era el deseo de la jefa de Estado? Que hubiera banderas argentinas, y esto es lo que predomina, este concepto y esta imagen es la que predomina, la de que la gente participe, mayoritariamente familias, ciudadanos comunes, independientemente de los militantes y demás, y de quienes pertenecen a organizaciones sociales y sindicales, está el ciudadano común de Río Gallegos que participa justamente de esta manera, con banderas argentinas, con claveles, con fotos, que justamente detrás de ese vallado que vemos allí, que es el que va a permitir el acceso limpio, digamos, del cortejo fúnebre sin problemas hacia el acceso principal a este cementerio municipal, Rodolfo, Cristina. Guille, estaba pensando que de alguna manera cuando fallece una persona, un ciudadano común, la muerte es algo íntimo, también los momentos de dolor, de recogimiento. Cuando fallece un expresidente, es un hecho público y también le pertenece al pueblo, a la gente, a los ciudadanos, y es por esto que la cobertura muestra las situaciones que se dan, pero también la familia debe anhelar o debe haber dejado un momento de privacidad para el último adiós real, para el momento de la ceremonia más privada. Se ha insistido en estas horas acerca de una especie de alguna manera, de cobertura a ese momento final para que no acceda ni siquiera la prensa. En la organización, ¿qué les han informado a ustedes sobre ese último tramo de estas exequias? Sí, en rigor hay que decir que no, información oficial no ha trascendido ninguna respecto de cómo será justamente ese trayecto final, cómo será ese recorrido ya por la parte interna del cementerio, cómo serán las características de la ceremonia, del responso allí en la capilla ardiente. Sí se ha trascendido a través de lo que conocemos, que obviamente la idea es que sea de manera íntima con el círculo familiar y el entorno, en todo caso, de amigos y de políticos muy cercanos
al expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Y hay un dato que también nos llama la atención, que tiene que ver con lo que ocurría hoy. En los mediodía se había colocado un nylon de color negro sobre lo que es la cerca, sobre las rejas perimetrales del cementerio municipal, para que no se pudiera ver lo que ocurría de frente a la bóveda, allí donde se va a colocar en todo caso el ataúd con los restos del expresidente de la Nación. Pues bien, esto un rato largo ya se ha sacado, se ha retirado ese nylon de color negro, y uno desde la calle inclusive puede ver lo que vaya a ocurrir allí, y uno va a poder ver inclusive la cantidad de gente del círculo íntimo y allegados políticos que puedan estar allí en ese lugar, en ese momento definitivamente emotivo y definitivamente íntimo y de silencio respetuoso. Si se sabe es que primero se va a recorrer ese camino hacia la derecha de la puerta, donde estará la capilla ardiente, y luego sí el tramo final hacia esta bóveda provisoria. Cristina, Rodolfo. Guillermo, lo que acaba de solicitar Presidencia, es que no se tomen imágenes del interior. A pedido de la Presidenta, acaba de solicitarse que no se tomen imágenes del interior, que se respete solamente ese momento como el puramente íntimo del círculo familiar, que es la llegada a esa bóveda familiar esta tarde. Se sostiene y se admite, como corresponde, la presencia de grúas. Lo único que se acaba de solicitar oficialmente a los medios de comunicación es no enfocar el interior, el momento exacto en el que la Presidenta, con sus dos hijos y un círculo que imaginamos sumamente reducido de seres queridos, depositen en esa bóveda los restos de Néstor Kirchner. Es información que acaba de ser generada, Guillermo. Bien, sumamente razonable, entendible, lógico. Era absolutamente previsible que pudiera ocurrir esto. Por eso me llamaba la atención que hoy, cuando se colocaba justamente esa lona de color negra y luego se retirara, bueno, nos llamó la atención porque contradecía un poco este concepto de mantener la privacidad y la intimidad de ese momento, ¿no? Así que, por supuesto, Telefe Noticias y el resto de los medios, supongo, acompañaremos esta decisión mientras permanecemos aquí en las afueras de este cementerio municipal, acompañando y registrando lo que está ocurriendo con la gente, ¿no? Que, insistimos, sigue llegando. Hay una zona que es el bulevar de Teniente Béccar, que justamente es una calle de características a un bulevar, similar a un bulevar, donde hay una parte alta. Allí es donde la gente, mayoritariamente, ustedes pueden ver cómo permanece en esa parte alta para saludar en el paso final al expresidente cuando ingrese a la altura de esta calle para ingresar al cementerio municipal, ¿no? Esto es lo que puede verse por ahora. Hay muchas pancartas que atraviesan no solamente esta parte de la ciudad, que es una parte más perimetral, sino también todo el centro, con apoyo sobre todo a la Presidenta de la Nación, a Cristina Fernández de Kirchner, de saludo y de homenaje al expresidente. Inclusive hay un dato más que también vale la pena contar. Hay una calle, la calle Roca, que fue cambiada de nombre. Hoy aparecieron, lo vamos a compartir más tarde si a ustedes les parece esa imagen, carteles tapando el nombre de esa calle, la calle Roca, con el nuevo nombre que acaba de recibir, que es el de presidente Néstor Kirchner. Un detalle que habla del sentimiento de esta gente que está allí, cada vez más expectante, cada vez más entusiasta a la hora de brindar su saludo emocionado en el tramo final, cuando recorre el camino a su morada definitiva el expresidente de la Nación, mientras vemos la imagen que tiene que ver con los primeros funcionarios que han llegado en distintos vuelos antes de este vuelo con el avión Tango Charlie 55, que trajo a la familia presidencial y a los restos del expresidente. Los funcionarios, inclusive ya Hugo Chávez está aquí, el presidente venezolano ya está aquí, ya está aguardando la llegada del cortejo fúnebre, con las figuras también de intelectuales, de la política, del arte y
pues definitivamente personalidades del mundo de la política nacional que están esperando, que han llegado ya en distintos vuelos. Recordemos que hoy hubo muchísimos vuelos, ya hemos perdido la cuenta de la cantidad de vuelos que aterrizaron aquí en el Aeropuerto Internacional de Río Gallegos, porque también el aeródromo local, un aeropuerto mucho más chico, el aeródromo local, contabiliza no menos de 8 o 9 vuelos de aviones chicos, de aviones privados, con el traslado también de empresarios que han llegado aquí para participar del último homenaje al expresidente de la Nación. La presencia de Chávez se había anticipado ayer, se cumple, ya tiene también su estadía asegurada, no se sabe si en Río Gallegos en horas de la noche de hoy o en el Calafate, porque habrá que ver qué pasa con las próximas horas, cuál es la decisión oficial de una vez terminado este procedimiento, todo el operativo de traslado y la inhumación de los restos del expresidente, cuál será el destino de la familia presidencial. Intuimos que se van a quedar en el Calafate, esto no ha sido informado, pero todo hace prever que así será, al igual que algunos de los integrantes de la comitiva oficial, así como también el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Cristina, Rodolfo. Reiteramos lo que recién informaba Rodolfo, por decisión de la presidencia, habrá un momento final reservado solamente para la familia, para los íntimos, en la despedida del expresidente Néstor Kirchner. No es para menos, ahí compartimos las imágenes de la intensidad del cortejo y la despedida aquí en la capital federal. Y la situación, los ritos, van despojándose y dejando espacio para lo más familiar. Cuando veamos avanzar el cortejo aquí, en esta ciudad, en la patria natal del expresidente, veremos la calidez del pueblo, ya no la intensidad de la capital. Y finalmente, solo el momento privado del dolor de una familia, que es la familia presidencial, pero que es una familia ante todo. Ahí veíamos la cantidad de chalecos fluorescentes. Más de 1000 efectivos participaron del operativo. Esta es la parte donde hoy el cortejo tomaba un poco más de velocidad, luego de ir a menos incluso que paso de hombre. Allí aparecían las motos y los vehículos tomando el tramo final de la cobertura del recorrido. Vamos a ver ahora nuevamente lo que han sido las imágenes en la llegada a Río Gallegos. Una llegada a Río Gallegos que encontró la presidenta saludándose con seres queridos, bajando de ese avión con sus hijos y un puñado minúsculo de funcionarios y personas cercanas, y quien es el único mandatario que ha ido hasta Río Gallegos a acompañar las exequias del expresidente Hugo Chávez. Un abrazo sincero de un socio político, pero de una persona que definió a Néstor Kirchner como un hermano. Hugo Chávez decidió, a pesar de lo que tenía planeado, quedarse en la Argentina y viajar al sur con su propio avión y su comitiva para despedir en persona, dar en persona el último adiós a Néstor Kirchner. Allí la presidenta, aquí la ceremonia, esa puerta, esa escotilla que se cerró en Buenos Aires, fue abierta nuevamente allí para recibir al exmandatario en su tierra natal. El abrazo de Máximo, que fue ese sostén, no solo físico, en el sostén real de su madre acompañándola, abrazándola, sino anímico. Este es el saludo con Hugo Chávez, que se ha manifestado realmente conmocionado por momentos y emocionado con la desaparición física de Néstor Kirchner. Es que en una familia, cuando se va el padre, si hay una hermana o un hijo varón, es el hombre de la casa. Ese traspaso, el traspaso familiar, el traspaso generacional, es lo que vivimos todos cuando se pierde a un ser querido hombre en la familia. Y este chico, Máximo, el hijo mayor de los Kirchner, que ya se encargaba de los asuntos de su padre, de los negocios de la familia allí en el sur, sin duda será ahora la única figura masculina de la casa y que tiene que sostener ni más ni menos que a una mujer que es presidenta de todos los argentinos. Tenemos imágenes ahora que compartir del cementerio
Veíamos recién unas imágenes. La gente apostada y en silencio habla a las claras, ¿no? De este acompañamiento sereno y con pesar. Un hombre, un vecino, el expresidente Kirchner era, sí, el mandatario por años, 12 años gobernador, un periodo intendente de Río Gallegos, pero sí un vecino de este lugar en el mundo habitado por pocos que han tenido el coraje de desplazarse, un lugar hostil tal vez en el clima, en la distancia geográfica, un lugar donde se conocen todos, un vecino que trascendió al mayor plano que puede trascender un ciudadano en un país y que vuelve en el momento más inesperado, ya sin vida, porque estaba en la flor de la vida el doctor Kirchner cuando esto ocurrió, con lo cual es un pesar especial. Allí está parte del trayecto. Este es el cementerio. Como vemos, hay seguridad en el interior del lugar, Guillermo, pero ha sido, si se quiere, librado el interior del cementerio de cualquier visitante. Solo autoridades y elementos de seguridad repartidos en los alrededores. La gente por afuera. La gente por afuera, exactamente, y esa puerta que se veía recién va a conducir a quienes puedan ingresar junto a la jefa de Estado hacia la Capilla Ardiente, que está muy cerca de allí. Hay que avanzar apenas unos metros y luego hay que doblar hacia el sector derecho, donde se va a realizar esta ceremonia íntima, este responso. Luego de esa ceremonia hay que caminar un tramo un poco más largo hacia el lugar de la bóveda familiar. La gente dando el apoyo permanente que se viene viendo desde las primeras horas de hoy. Hoy notamos cómo llegaban. Guillermo, perdona Sí. que te corte, te pregunto esto. ¿Está ya seguro lo del oficio religioso allí? Eso ha sido confirmado. ¿Íntimo, un pequeño oficio religioso, una despedida final antes de dejar en la bóveda provisoria los restos de Néstor Kirchner? Bien, tal cual veníamos sosteniendo, sí, se confirma entonces lo que nos habían comentado aquí en las últimas horas. Se pensaba que esto inclusive, hasta en un momento se pensó que podía llegar a ingresar la gente. No nos olvidemos que ayer a primera hora, cuando llegamos desde el Calafate, los primeros datos daban cuenta de que iba a ser una ceremonia masiva con ingreso abierto al público. Esa Claro. imagen que es la puerta, allí a la derecha es, caminando unos metros, al fondo a la derecha Sí. sería el lugar de la Capilla Ardiente. Y luego hay que atravesar otro tramo más largo hacia la izquierda para llegar a la bóveda. Es un cementerio, Guillermo, describías como un cementerio chico. Sí, nos pareció un lugar pequeño para lo que es esta ciudad, que es realmente importante y es una ciudad grande. Pensábamos que para llegar hasta aquí, ayer decíamos que para llegar aquí pensábamos que había que atravesar alguna zona céntrica, pero bueno, con el correr de las horas nos fuimos enterando que no era necesario, y ahí pensamos que se podían alimentar algunas versiones que hablaban justamente de estas paradas desde el punto de vista político, simbólico, si se quiere, que es las detenciones o detener los vehículos frente a la Casa de Gobierno provincial. Esto me parece que podría llegar a desestimarse con el correr de las horas, pero hay que recorrer ese trayecto. Decíamos que es esta autovía, la Ruta 3, es zona pavimentada, es una ruta que fue reacondicionada en los últimos meses, inclusive hubo obras aquí que permitieron acondicionarla, y que luego se entra, decíamos, de esta rotonda enorme, una rotonda muy grande, el ingreso de esta calle que deposita y que lleva a este lugar la puerta del cementerio, ¿no? Estamos, Guillermo, observando una imagen de la Capilla Ardiente tomada por Javier Caudana, el equipo que conformás con Caudana y Zamudio, allí en el sur de nuestro país. Ya está la imagen del expresidente con un símbolo de luto de un costado, un rosario del otro. El lugar está preparado para lo que será la despedida final. Correcto, esto es en el edificio provincial, esto es en la gobernación provincial, que ya venía funcionando como capilla ardiente en las últimas 48. Se la montó para que la gente pudiera
rendir su homenaje allí, en ese sitio que fue ocupado justamente por el expresidente en sus épocas de gobernador. Este lugar funcionó además a un costado como el lugar de reunión del gobernador cuando estuvo aquí, luego se trasladó a la ciudad de Buenos Aires para participar de las ceremonias que tienen que ver con el velatorio del expresidente de la Nación. Quedó a cargo del vicegobernador Héctor Martínez Crespo, mantuvo reuniones en ese lugar y fue recibiendo la información que hablaba de cómo se iba a ir realizando el operativo y los traslados. En ese sitio, esa capilla ardiente que veíamos recién, esta misma que estamos viendo ahora, es la que muchos querían que pudiera ser parte del traslado y que hubiera una derivación del cortejo hasta este lugar para hacer un homenaje final por parte de quienes trabajan, inclusive de los empleados de la gobernación, de los partidarios del expresidente allí en la gobernación, un lugar que obviamente es muy conocido por él, mucha gente que trabaja en la gobernación, que trabajó durante la época en la cual Kirchner fue gobernador provincial. Así que esa imagen corresponde a ese momento y a esa capilla ardiente que muchos desean que sea una de las paradas que pudiera ser el cortejo fúnebre. Mientras, allí está la gente, que son funcionarios también provinciales, que están aguardando, que son aquellos que llegaron con antelación, que están preparándose y que forman parte de la avanzada que ha arribado a esta ciudad de Río Gallegos, esperando poder dar el último adiós ellos también al expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Guillermo, la presidenta es una mujer de mucha fe. Ayer, entre las imágenes que se sucedieron, lo que más recibía y tocaba con sus manos con mucho fervor eran los rosarios que le llevaba a la gente. De hecho, hay un rosario en esta capilla ardiente que estábamos viendo. ¿Se sabe si le ha pedido a algún sacerdote de la provincia que lidere la ceremonia? Y en este sentido, si nos podés contar lo que sabés sobre la despedida religiosa o el carácter religioso que se le dará. No tenemos esa información respecto de quién podría ser y si hubo un pedido especial a un celebrante que pudiera encabezar esta ceremonia religiosa, este responso. Sí sabemos y sí tomamos conocimiento de que hay un sacerdote, un cura de la parroquia del Carmen, allí en la villa turística de Calafate, que fue quien encabezó la ceremonia religiosa del día en que se conoció la muerte del expresidente de la Nación. Ese párroco habló y durante su homilía, con palabras realmente muy sentidas, citó frases de la expresidenta de la Nación, por lo cual se evidenció un trato muy cercano, muy fraternal por parte del sacerdote respecto de la familia presidencial. Nos llamó la atención eso y conocimos esa historia que tiene que ver con la cercanía del párroco de la villa turística del Calafate con la jefa de Estado, pero no tenemos entendido, no tenemos conocimiento si efectivamente hay un pedido especial para que ese u otro celebrante oficie el responso en la capilla ardiente del cementerio municipal. A ver, aquí vamos a poner esta primera imagen de la capilla ardiente. Tiene luto, sí, tiene luto, y está la bandera argentina con la que presumimos detrás de aquel farol histórico, la bandera, sí, el símbolo de Santa Cruz. En el interior está la bandera argentina, la de la provincia y allí la justicialista. Una imagen, debajo otra bandera argentina, una imagen de Néstor Kirchner. A la izquierda puede verse un crespón y a la derecha un pequeño rosario de plástico que seguramente tiene algún significado especial para este lugar. En este sitio, allí está el emblema de Santa Cruz, en este sitio, un crucifijo, le darán el último responso, el último oficio religioso a Néstor Kirchner en algunos minutos. Guillermo, ¿qué observás o qué comentarios te llamaron más la atención o te conmovieron más de los que escuchaste entre la gente? Muchos, a ver, hubo permanente respeto, lo decíamos, hubo palabras elogiosas en cuanto a la figura humana, a la figura que tiene que ver con la persona. Nadie envió un mensaje político bajo ningún aspecto, nadie hizo política haciendo alguna alusión a la figura del expresidente de la Nación. De hecho, quienes nos vieron
de manera absolutamente hospitalaria, todos los vecinos, todo Río Gallegos, de hecho, colaborando aquí en la casa de una familia y estamos teniendo la oportunidad de tener algunas imágenes que vemos en la pantalla de un televisor de una familia de aquí de Río Gallegos, la familia Pereira, a quien agradecemos, nos han recibido con absoluta hospitalidad, con muchísimo respeto, y cada uno de ellos nos habla de manera... Pereira, ahí está, bueno, gracias señora, la familia Pereira, uno de ellos nos habla, digamos, de la persona rescatando los valores humanos y la presencia inalterable de Néstor Kirchner, frente a cada uno de ellos en el día a día, la vida cotidiana, cada vez que venía a este lugar. Así que eso es lo que resaltamos, ¿no? Como que nos ha llamado realmente la atención en el diálogo de cada uno de los días que hemos tenido que trabajar aquí frente a cada uno de ellos, el diálogo y destacando valores del expresidente de la Nación, por supuesto. Bien, Guillermo, vamos a observar algunas de las imágenes que tienen que ver con las últimas horas en los alrededores de este cementerio de Río Gallegos, con los preparativos que había y el fuerte control de seguridad, casi un anillado de no penetración, con baños químicos, con efectivos de bomberos, con una asistencia sanitaria preparada, allí lo observamos, ante cualquier dificultad y previéndose una afluencia importante de gente. Sí, son 50 voluntarios que están trabajando, que pertenecen a Cruz Roja, que están todavía atendiendo inclusive le damos una noticia, hubo 2 heridos leves, son 2 chicos que se lastimaron por querer subir a una de las vallas, se cayeron y tuvieron que recibir una atención médica, una atención sanitaria, y no fue nada grave, pero por supuesto un operativo como este y una presencia tan multitudinaria requiere de la presencia de voluntarios y de la Cruz Roja, por supuesto. Hoy veíamos que no solamente el aeropuerto era un lugar inexpugnable prácticamente, porque había efectivos de la policía de la provincia, también había de gendarmería, prácticamente no se podía llegar hasta allí, solamente podía hacerlo aquellos periodistas y técnicos, operadores de la transmisión oficial que pudieron instalar sus equipos y trabajar desde ese lugar para registrar la llegada de cada uno de los funcionarios en los distintos vuelos que arribaron desde la ciudad de Buenos Aires. Pero esa imagen que veíamos recién, de las horas de la mañana, cuando todavía había tanta gente, se veía ahí, reflejaban lo que contábamos hoy de ese nylon de color negro que se había colocado para impedir en todo caso que se pudiera ver la última parte de la ceremonia, que es la despedida final con los familiares más cercanos al expresidente de la Nación. Por esta avenida que vemos allí debería ingresar, luego del recorrido por la autovía, por la ruta 3, está final por la calle Teniente Bécar y allí directamente hacia el cementerio municipal. Llama la atención la demora, se ve que hay alguna dificultad en cuanto a la transmisión para poder ver cómo marcha el cortejo, cuáles son las implicancias de ese traslado. Recordemos que hay mucha gente, hay muchos funcionarios que no han arribado al cementerio. Hay unos que ya lo hicieron, pero hay otros que se quedaron en un sector VIP del aeropuerto internacional de Río Gallegos, aguardando y reorganizándose para partir junto a la caravana. Tiene así. Bueno, dijiste la palabra clave, llama la atención la demora. Uno puede presumir que tiene que ver con problemas en la transmisión, pero también tal vez con la intención deliberada de detenerse en algún lugar. Esto no lo sabemos. De acuerdo al cronograma o al tiempo que uno tarda en recorrer esa distancia, ¿de qué demora estaríamos hablando? Bueno, hoy nos decían que un trayecto del aeropuerto hacia el cementerio en condiciones absolutamente normales, de tránsito habitual, no demoraría más de 15 minutos, 20, con una situación de un poco más de demora, pero en 15 minutos debería cumplirse. Hoy, haciendo algunas estimaciones con los periodistas locales que nos contaban cómo fue el trayecto aquella vez, en aquella oportunidad, en el año 2003, cuando fue consagrado presidente Néstor Kirchner, que tardó 5 horas en llegar en esa caravana multitudinaria desde el aeropuerto hacia la Casa de Gobierno. Bueno, nos decían que haciendo un cálculo, un promedio, podría llegar a tardarse 2 horas en llegar
a el cementerio. Pero esta estimación de 2 horas estaba supeditada a cómo se controlara la gente, cómo sería la cuestión de seguridad, sobre todo en la parte del tramo de la autovía, de la Ruta 3, donde no hay ningún tipo de cordón policial, no hay vallados allí. Allí la gente permanece al costado, a la vera de la ruta, con sus banderas, saludando el paso, en todo caso, prevíamos, saludando el paso sin control de la policía, con presencia de acordonamiento. Por lo cual eso podría llegar a demorar un poco más el trayecto de la circulación de los vehículos del cortejo fúnebre, donde pensamos nosotros que puede haber mayor celeridad, mayor rapidez, es en el tramo final de esta calle Teniente Becar, donde sí hay un vallado, donde sí se ha dispuesto un operativo de seguridad que trata de contener a la gente a través de la utilización de estos vallados metálicos. Por lo cual coincido contigo, Cristina, en el sentido de que evidentemente debe haber alguna cuestión que tiene que ver con la transmisión oficial, que se estarán reacomodando algún equipamiento para mostrar en todo caso en algunos minutos más seguramente cómo marcha la caravana, cómo marcha este cortejo fúnebre. Insistimos que está compuesto de varios vehículos, son muchos vehículos, 2 autos de custodia que encabezan justamente esta caravana, el automóvil de la presidencia, otro coche fúnebre que traslada los restos del expresidente de la Nación, otros 2 vehículos de la cochería local, de la cochería de aquí de Río Gallegos, y luego sí los vehículos de autoridades nacionales y de autoridades provinciales. Hay otros funcionarios y otras figuras del quehacer nacional que ya están en la puerta del cementerio, que están del lado del vallado cercano más al acceso al cementerio, y hay otros que todavía están en el aeropuerto, que estaban en la parte de atrás de la caravana ya tratando de sumarse a la misma para llegar también ellos al momento del ingreso al cementerio con la posibilidad o no de ingresar al responso en la capilla ardiente del cementerio. Pero por ahora no hay imagen y no hay noticias de cómo marcha esta caravana. ¿Acaso Guillermo, tenga que ver, por qué no, con un paso por algún lugar que no estaba definido con anterioridad, ¿no, Cristina? estamos viendo en este momento la reiteración de una imagen muy impactante, muy fuerte. La solemnidad acompaña a la rebeldía de una bandera que se desacomoda por el viento, un féretro en silencio que lleva los restos mortales de un expresidente de la Nación. En la historia ya no podemos hablar de expresidente. Todos los presidentes siguen siendo presidentes porque quedan ahí sus nombres plasmados en la historia de la nación, que todos constituimos, claro. Pensaba en este momento en el que no tenemos las imágenes, que solamente pasaron los 2 días, nada más que 2 días, 48 horas, de una noche común, de un matrimonio que sí es el matrimonio presidencial, que se va a dormir y que se despierta con la peor noticia, con la de la gravedad de los sucesos que todos conocemos. Tal vez la presidenta está viendo caras conocidas, encontrándose con gente de toda la vida, que seguramente en este encuentro adquiere otros significados, porque es mucha la emoción que la ha embargado aquí en Capital, pero ahora está llegando al terruño que los vio crecer como pareja política, pero que también los acompañó como matrimonio en aquellos años de juventud, una pareja que transitó juntos 35 años de la vida. Entonces, sin ninguna duda, debe ser una emoción diferente, tal vez ya no cargada con los atributos del poder que tanto se notaban aquí en la capital, especialmente para la mandataria, que debía mostrar la entereza, que debía saludar a autoridades, que debía responder a los requerimientos también del protocolo. Y ahora sí, en una situación más despojada, podemos imaginar eso que no vemos, ese cortejo que también encuentra a la mandataria de la Nación con tantos recuerdos, ¿no? En ese camino de 9 kilómetros que tal vez implique detenerse para saludar a gente conocida, gente querida, vecinos del pueblo, o para recordar lugares, que va a ser el trayecto último. Esto que no podemos ver por cuestiones de la tecnología, de que la transmisión no ha logrado emitir, pero que sí podemos imaginar y acompañar como ciudadanos, ¿no? Por tratarse
de un hombre que entra a la historia de la Argentina. La historia tiene como puerta, lamentablemente, el fallecimiento. Y sin ninguna duda el detalle que nos dabas, ¿no? De una calle que deja de llamarse, la calle principal deja de llamarse Presidente Roca para llamarse Presidente Kirchner. Sin duda detrás de esto una decisión política, pero también una realidad incontrastable por ser el primer hombre de la Patagonia que llega a la primera magistratura de la Nación. Y sin duda son todas cosas que se mezclan en este momento allí, ¿no? Sí, es muy bueno el análisis y el pensamiento, Cristina. Déjame decirte que coincido plenamente, porque además hay que pensar que en cada uno de los vecinos hay una persona conocida para ellos, porque la campaña no se detuvo nunca para el expresidente de la Nación, teniendo en cuenta que siempre que pudo vino a apoyar a sus candidatos, siempre. Nunca dejó de hacer política aquí en Río Gallegos, más allá de su presencia personal y su presencia de diálogo cotidiano con la gente. Recordemos que él siempre estuvo, y acaso no se difundía demasiado, pero siempre estaba en los fines de semana en el Calafate, con su presencia aquí en Río Gallegos, haciendo campaña. No nos olvidemos que la intendencia, por ejemplo, la intendencia de esta ciudad es radical. Héctor Roquel es el intendente radical de Río Gallegos, y en cada recambio electoral hubo alguna presencia kirchnerista para apoyar justamente a los candidatos del expresidente de la Nación. Él nunca dejó de hacer política en su terruño, como vos decías, en su pago chico, en su patria chica, que es esta ciudad de Río Gallegos. Y acá Bueno, Guillermo, tenga que ver con eso, no tenga que ver con el reconocimiento personal de tantos individuos que son personas conocidas para ellos, ¿no? claro, claro, y recién te referías a un dato que no es menor, el tema de que la Intendencia está gobernada por un hombre del radicalismo. Luego de la muerte de Néstor Kirchner ocurrió algo que no venía ocurriendo, que hubo comunicación entre la gobernación con signo kirchnerista y la municipalidad con signo radical. Hablaron, llegaron a consensos y acordaron situaciones justamente por estas exequias, cuando lo que antes prevalecía era una tensión y una distancia política muy fuerte. Aquí la producción me pasaba un dato interesante que tiene que ver con, bueno, los lugares de descanso final de los mandatarios de la Argentina, y entre los presidentes contemporáneos son tres, aparte de Néstor Kirchner ahora, los que descansan fuera de la capital federal: Frondizi, Cámpora y Perón. Ahora también Néstor Kirchner, allí en los confines del país, para algunos donde termina el país, para otros donde empieza. Sí, y retomando un poco, Cristina, lo que decías de la convivencia de fuerzas políticas recién entre radicales y kirchneristas, hay otro dato más, porque ayer cuando participábamos de lo que tenía que ver con la cobertura de los trabajos de relacionamiento de la bóveda familiar, un trabajo que era encarado no solamente por empleados municipales, sino por empleados de la gobernación, y estaban trabajando de un sector de radical y de otros que militaban o que simpatizaban con el gobierno provincial a cargo de Daniel Peralta. Por lo cual ayer se veía cómo podían coexistir en el trabajo de la militancia kirchnerista y también empleados municipales de otro signo político. Eso me llamó poderosamente la atención. Y además hay otro dato que tiene que ver con una resolución, con la resolución 552/10 de la vicegobernación, en este caso a cargo de Héctor Martínez Crespo, quien decidió que el lunes habrá una sesión extraordinaria del Parlamento, del Congreso Provincial, lunes a las 11 de la mañana, para rendirle de manera oficial, protocolar y con el respaldo del Parlamento Provincial un homenaje a Néstor Carlos Kirchner. Un parlamento que tiene fuerzas kirchneristas, por supuesto, pero también de otros signos, de otros partidos políticos, ¿no? En este caso, como todos están manifestando el apoyo, no solamente a la Presidenta de la Nación, sino también están brindando el homenaje a un oriundo, a un nacido, el representante político más conocido que tiene este lugar de la provincia de Santa Cruz. Guille, ¿los chicos tuvieron clases hoy? Imagino que no. No hubo clases, forma parte del duelo nacional que termina hoy. En principio tenemos entendido que el lunes
se retoma absolutamente la actividad administrativa estatal y se retoman las clases el lunes próximo, hoy, y nos llamó también la atención los comercios, la actividad privada, que si bien tenía la posibilidad de abrir sus puertas, de trabajar, la mayoría cerraron por duelo y se podía ver en sus puertas, en sus ventanas, justamente el crespón negro y la frase, la consigna de cerrado por duelo. La actividad privada hoy estuvo prácticamente paralizada en toda la ciudad de Río Gallegos y también en la provincia, no de aquí, sino también hubo ceremonias y homenajes en Pico Truncado, en Puerto Deseado, en Puerto San Julián, en Caleta Olivia, en Río Turbio, desde todos esos lugares, hay que decirlo, al llegar de Comandante Piedrabuena, de todos esos lugares de la provincia, muy distantes, porque es una provincia chica, pero muy vasta y de gran distancia geográfica, aunque no lo parezca, y de todos esos lugares han llegado militantes, empleados pertenecientes a organizaciones sindicales, y desde esos lugares han justamente arribado aquí para brindarle el homenaje a su líder, a Néstor Carlos Kirchner. Han hecho en micro, lo han hecho algunos por sus propios medios, y lo que decíamos hoy al principio, que no solamente con los partidarios, sino con el predominio de la bandera argentina, tal cual el deseo presidencial. ¿Ayer recorriste el cementerio, Guillermo? Sí, pudimos ingresar por un costado, pudimos ver cómo se trabajaban. Ahí podemos ver imágenes. Esa persona que está allí, José Luis Contreras, es el encargado de las obras de remodelación del panteón familiar, de este panteón donde se encuentran depositados los restos del tío de Néstor Carlos Kirchner, solamente por unos minutos, como una medida de respeto y cordialidad hacia la prensa, pero en principio Guillermo, después tuvimos que hacer la imagen desde afuera y veíamos cómo trabajaba en la colocación de una de sus puertas, ¿no? ahí observamos ya la caravana por esta Ruta 3, autovía, como bien la describe Guillermo, la Ruta 3 que nace aquí en San Justo y llega hasta el sur, hasta el final de la República Argentina, hasta Ushuaia, atraviesa la provincia de Santa Cruz. Por esa vía están yendo ya los restos de Néstor Kirchner. No se divisa aún el auto en medio de las banderas y el tumulto de gente. Predominan, sí, prestemos atención al detalle de las banderas. Son banderas argentinas, pero de la Cámpora. O sea, una bandera blanca con trazos que marcan la bandera argentina y abajo, en letra negra, se lee La Cámpora. La Cámpora es la organización de jóvenes justicialistas que encabeza, es uno de los fundadores, Máximo Kirchner, y fue la que encabezó el cortejo hoy aquí en Capital Federal con una enorme pancarta. En este caso es el emblema, se ve la Cámpora debajo y arriba una bandera argentina. Sí, definitivamente es la más repetida. Allí un emblema del Partido Justicialista también a la derecha. El escudo justicialista y las banderas verdes, que son las que siguen en importancia, si vamos a tomar la cantidad de enseñas que flamean, son las que llevan las Malvinas. Tal vez son de combatientes de Santa Cruz, porque abajo se lee Santa Cruz, y parecen tener las Islas Malvinas. No, la provincia de Santa Cruz. Un dato... En la provincia de Santa Cruz. Un dato... Camioneros de Santa Cruz, sí. El Sindicato de Camioneros de Santa Cruz. Ahí está. Las banderas del Sindicato de Camioneros de Santa Cruz son las segundas en predominio en esta caravana. El verde, que es el color del sindicato que a nivel nacional comanda los Moyanos. Un dato sobre el cambio de nombre de la calle Roca a Kirchner. No hay información oficial. Definitivamente el que la ciudad haya amanecido así es todo un dato acerca de cuál será seguramente el gesto que se pretenda dar para con el desaparecido presidente. Allí está el vehículo. Ahora sí se ve claramente el vehículo que traslada los restos de Néstor Kirchner, que al igual que ocurrió aquí en Capital Federal, tiene encima flores, emblemas, banderas, símbolos todos
de agrupaciones y organizaciones que han acompañado a Néstor Kirchner a lo largo de su carrera política y que de alguna manera pretenden estar visibles en este final. A paso de hombre definitivamente va el cortejo. Guillermo, habíamos calculado poco más de una hora. Sí, habíamos hablado de esos plazos aproximadamente, pero si me permiten se podría hacer una diferenciación en lo que fue el traslado del cortejo en la ciudad de Buenos Aires, con la presencia obviamente masiva, al igual que aquí, pero ustedes fíjense en el detalle de cómo acompañan los militantes, los amigos, los funcionarios municipales, los funcionarios provinciales, el cortejo, de qué manera lenta se está desarrollando, se está avanzando en la caravana, en el cortejo fúnebre, con las banderas que veían ustedes y que bien describían de la cámpora, pero qué diferencia en cuanto al clima y a la misma emoción, acá expresada de otra manera, que acaso tenga que ver con lo que decía Cristina, de que se trata de alguien a quien toman como uno de los suyos, como alguien nacido aquí. Y esto acaso tenga que ver justamente con este silencio del que tanto hacemos mención, y del respeto y de la forma diferente acaso de manifestar este sentimiento de dolor que tiene hoy la capital de la provincia de Santa Cruz. Hablando de simbolismo, Guillermo, un dato que nos aporta producción en estos momentos. Y si tiene que ver primero con lo que decíamos, ¿no? Que la síntesis de la vida de una persona es la muerte, y cuando esa persona es una persona pública, pasa a la historia grande de un país, esa que lleva nombres y apellidos. En Chaco, en Villa Ángela, justamente la semana pasada un intendente cambió el nombre de un bulevar llamado Presidente Roca por el nombre de Raúl Ricardo Alfonsín. Hay un bulevar que hoy lleva el nombre del presidente Alfonsín y una calle principal de allá del sur que lleva el nombre del presidente Néstor Kirchner. Dos hombres que sí son de estos tiempos, de la realidad contemporánea, pero que han pasado a la historia. Y este dato, Cristina, si me dejan aportarlo, que tiene que ver con el cambio de nombre de esta calle, Presidente Roca, aquí en la ciudad de Río Gallegos, si me permiten la anécdota, es el lugar donde nosotros tenemos que realizar las transmisiones grabadas y en vivo, donde queda el lugar donde también nos desempeñamos profesionalmente aquí, y es justamente esta calle que hoy a la mañana amaneció con este nuevo nombre. Ayer no tenía esa nueva denominación, era una calle que tenía su letrero visible claramente con el nombre de Roca, y nosotros advertimos eso claramente porque buscábamos nuestro sitio de trabajo en la capital, aquí en Río Gallegos. Y hoy a la tarde nos llamó la atención, después del mediodía, cómo había cambiado, cómo arriba de ese cartel había un impreso, prolijamente impreso con el nuevo nombre. Es una decisión evidentemente que se tomó en las últimas horas. Eso lo tenemos registrado con nuestras cámaras, lo tenemos grabado como parte de nuestro material que vamos a compartir seguramente más tarde, pero el dato tiene que ver con la premura con la que se trabajó para que se cambiara el nombre. Esto amaneció en la calle con el nuevo nombre a partir de hoy, hace algunas horas inclusive, nada más, ¿no? Bien, Guillermo, allí observamos el lento paso del cortejo a lo largo del trayecto de 9 kilómetros que deberá recorrer hasta llegar al cementerio de Río Gallegos, lugar donde, reiteramos, descansan los restos de Rosa de Kirchner, la esposa de un tío de Néstor Kirchner, un lugar provisorio para su morada final, una parcela comprada, como contaba Cristina, hace muy poco. Hace un mes, por una de las personas cercanas a la militancia y a la historia de Kirchner, y sí, algo que seguramente no esperaban hacer uso en tan poco tiempo. Se entiende, viendo el ritmo de avance del cortejo, por qué era la demora, ¿no? Porque prácticamente a paso de hombre avanza, y es notoria la cantidad de gente que acompaña, ¿no? De vecinos, tal vez militantes, que acompañan el andar
de este cortejo que, bueno, es encabezado por la familia presidencial, por la presidenta y sus hijos? Guillermo, un dato más que nos llega a través de Twitter de personas que están allí y que viven en Río Gallegos. Lo de la calle ha sido realmente hoy un homenaje espontáneo para Néstor Kirchner. No se descarta, claro está, que termine siendo un proyecto y una concreción en homenaje al primer presidente patagónico que ha tenido esta zona de la República Argentina. Respecto de la imagen, Rodolfo, que estamos viendo, te agrego un dato. Esa camioneta blanca que se ve allí, donde están trabajando camarógrafos, es la camioneta personal que utiliza para sus traslados oficiales el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta. Él ha entregado, él ha ofrecido esta movilidad a algunos camarógrafos para que puedan realizar las imágenes, para que puedan tomar esta camioneta. Es justamente esta que estamos mencionando, la del gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, y allí están trabajando algunos medios de prensa registrando las imágenes que corresponden al traslado del cortejo fúnebre. Nos dicen que se mantiene la caravana a la altura de la autovía, que están a unos 2 o 3 puentes de la llegada a la rotonda Cardenal Zamoré. Faltarán 2 puentes, esto significa que todavía quedan algunos pocos kilómetros todavía para iniciar el camino final. Serán 3 kilómetros que quedan todavía hacia este lugar, la rotonda, donde mayor presencia de vehículos hay, donde dejaron estacionados muchos militantes sus ómnibus, donde evidentemente dejaron sus vehículos allí, porque es el acceso natural hacia la zona del cementerio, esa rotonda justamente, y donde mayor presencia de gente notamos nosotros en nuestra recorrida durante las últimas horas, por lo cual allí entendemos va a haber un retraso aún mayor del que estamos viendo en este momento, porque Sí. hay muchos vehículos, decimos, y muchísima gente todavía que se entraría en la zona de Teniente Bécar, que es una zona que está vallada y en la última parte del recorrido del trayecto, ¿no? Tengo la sensación, Guillermo, que el paso de hombre es una decisión, más que una opción como lo fue en Capital Federal. Una decisión de que camine a esta velocidad el cuerpo de Néstor Kirchner en su tierra. Mientras vemos el paso del cortejo, simplemente una comparación, una imagen, la Plaza de Mayo que tuvo hoy fue el centro del inicio de esta despedida a Néstor Kirchner. Sí, esto ha quedado aquí en la Plaza de Mayo, aún permanecen los carteles y las muestras de afecto y las personas que, una vez terminado el bullicio, por decirlo de alguna manera, se acercan a mirar qué es lo que ha quedado en ese sitio como homenaje al hombre que ya no está y a su mujer que aún comanda los destinos del país. El inicio del camino aquí en Capital Federal y el destino final allí en Santa Cruz, donde avanza lentamente la caravana liderada por la presidenta de la Nación y sus hijos y que traslada los restos del expresidente. Allí se puede observar a la actriz Andrea del Boca, acompañada por Gastón Pauls, entre la gente que espera. Esta es una imagen ya desde arriba que permite ver el avance y claramente las banderas de las que les hablábamos. Ya son las tomas más cercanas. Se está aproximando, 3 kilómetros, nos decía Guillermo Paniza. Guille, ¿observaste mucha prensa internacional convocada por este acontecimiento? Sí, hemos visto medios internacionales, hemos visto muchos medios nacionales y de otros países, sobre todo de Chile. Hemos visto presencia también de cadenas extranjeras, al menos 2 de medios de Estados Unidos y una cadena brasileña. En un recuento rápido, ese podría ser el resumen de lo que hemos visto como parte de la cobertura periodística destinada a mostrar y a reflejar lo que está ocurriendo con esta caravana, con este cortejo y con esta noticia evidentemente que ha sacudido
emocional y políticamente toda la región, por supuesto, ¿no? Nos decían, volviendo al tema de la caravana y de la marcha, cómo se acompaña lentamente con, en este caso, mayor presencia de gendarmería que no necesariamente tiene que intervenir impidiendo que la gente se vuelque sobre los vehículos que componen la caravana, a diferencia de acaso lo que se veía hoy en la ciudad de Buenos Aires, cuando hubo evidentemente que tomar intervención la Policía Federal con sus efectivos, tratando de que la gente no golpee o no demuestre sus acciones tan cerca de los vehículos. En este caso, en principio no parece necesario porque la Gendarmería está actuando, está acompañando, está abriendo paso, pero no está necesariamente formando un cordón que pida a la gente llegar, porque lo que está haciendo la gente no es tratar de llegar, sino en este caso es acompañar. Está yendo al mismo paso que su líder político. Está avanzando muy lentamente para llegar al lugar donde se verán inhumados los restos del expresidente de la Nación, al cementerio municipal de esta ciudad de Río Gallegos. Así se avanza en una toma de la parte trasera de la columna de militantes y de ciudadanos y de vecinos que están acompañando los restos del expresidente, cuando faltan todavía varios kilómetros más hasta llegar a la mencionada, al lugar donde pues tomará el camino final hacia esta calle Teniente Bécquer, ¿no? Guillermo, hay algo que se mantiene similar a lo que ocurrió en Capital Federal. A medida que va pasando, la gente que estaba esperando en ese lugar se pone detrás del cortejo o al costado del cortejo y comienza a acompañarlo. A este ritmo, como ocurrió en el primer tramo de Capital Federal, seguramente muchos recorrerán cual peregrinación este trayecto que separa el aeropuerto del cementerio. Una vez que pasa el cortejo, se suman en una caminata. Casi una procesión, ¿no? Claro, Casi una procesión. Espontánea, por cierto, porque hay gente que estaba esperando tras las vallas y empieza a moverse y a caminar detrás del cortejo. Lo que también marca las características ya más pueblerinas, más familiares, si se puede decir, de esta parte, ¿no?, de los funerales presidenciales. Sí, miren cómo la gente va tomada de sus manos, improvisando ellos mismos. De esa manera, hacia la zona de la derecha de la imagen, podemos ver cómo avanza la gente con las manos tomadas, como también ellos protegiendo de alguna manera el paso del cortejo fúnebre. Y miren la interminable cantidad de vehículos que componen esta caravana, ¿no? Porque además de los automóviles destinados al traslado de las autoridades nacionales y provinciales, están aquellos que también se han sumado de manera particular, que ponen una caravana evidentemente interminable, mucho más larga, mucho más extensa de lo que uno podía imaginarse al principio. Y sí, es que a medida que se acerque este cortejo a su destino final, se van a intensificar las escenas de emoción, ¿no? Porque así corresponde, porque comienza a convertirse en realidad lo inevitable, la despedida de los restos físicos de una persona, ¿no? Y esto seguramente va a ir increciendo. Ahora sí se nota, Guillermo, esto que vos decías, ¿no? La gente de alguna manera se estrecha, se une aún más para compartir estas instancias. Sí, cuando son las 7 de la tarde, las 19 horas, y haciendo un cálculo, un esbozo, habíamos pensado hoy en diálogo telefónico, fue aproximadamente las 20 horas, pensábamos que podía producirse la llegada de la caravana al cementerio municipal. Pues bien, habremos acaso pensado en esa posibilidad cierta. Bueno, son las 7, falta una hora y todo sigue desarrollándose muy lentamente, evidentemente, a paso de hombre, decíamos, con toda la provincia, con toda la ciudad, tomándose y esperando la llegada del cortejo, con la familia presidencial, funcionarios, con todos quienes están acompañando en este momento de sufrimiento y de dolor a la familia del expresidente de la Nación.
allí. Vemos cómo no se acelera la marcha, tampoco se detiene, sigue avanzando a paso lento, firme, paso de hombre, hasta llegar a ese sitio donde intuimos puede haber menos celeridad en el avance, en la circulación por la cantidad de vehículos de gran porte, por los micros, por las camionetas, por la gran cantidad de gente. Sobre todo es un lugar mucho más abierto. Aquí estamos hablando de una autovía, falta llegar a la zona de la rotonda, donde hay mayor posibilidad desde el punto de vista del terreno para que la gente pueda acceder. Es un lugar mucho más abierto y hay muchísima gente allí. Nosotros nos hemos estado porque estuvimos por esa zona, estuvimos atravesando ese sitio y realmente va a ser, pensamos, mucho más lento de lo que todavía está haciendo en este instante, ¿no? Recordemos que esta ciudad, Río Gallegos, es una ciudad de tradición históricamente radical y en 1987 sorprende un tal Néstor Kirchner ganando por 111 votos. Allí comienza la carrera de este hombre que llega a lo máximo que puede aspirar un político, que es a ser presidente de su país. Luego de 3 gobernaciones consecutivas de la provincia de Santa Cruz, que lo tuvieron como líder máximo durante 12 años. Hace mucho frío, Guillermo, se ve las caras de frío en la gente. ¿Qué temperatura calculas que hace? Porque ayer fue dentro de todo un día con temperatura templada, 20 grados, que para esa zona dicen es bastante. Sí, ayer a la noche cuando estábamos en contacto vía satélite realizando nuestra tarea en vivo, estaban haciendo 6 grados y para nosotros era un frío realmente intenso, no para quienes viven aquí, se lo tomaban con absoluta naturalidad, el clima, esa temperatura específica. En este momento estará haciendo, calculo yo, un poco más de 10 grados, 10, 12, 13 grados aproximadamente. 12 una jornada grados. fría. 12 grados, 12 Nosotros grados, una jornada Guillermo, muy fría, buen cálculo. 12 grados, sí. Ahora, en realidad, lo que nos han dicho es que las condiciones del tiempo tienden a cambiar, porque hoy, durante todo el día, cielo absolutamente despejado, una jornada inmejorable desde el punto de vista climático, pero ahora, hace un rato ya, que se estaba nublando mucho, y hay quienes nos decían, conocedores del lugar y conocedores del factor climático en esta tierra, que no se descartara la posibilidad de lluvias hacia la noche inclusive. El tiempo cambió mucho, lo decíamos, sobre todo en las últimas 2-3 horas. Y la temperatura ha bajado, suele bajar a esta hora de la tarde, si bien son más largos y anochece más tarde, baja de todos modos la temperatura y así igual la gente permanece esperando el momento de saludar a su caudillo político, a su líder, a su compañero de militancia, a su vecino, y así está entonces la gente con sus flores, con sus banderas, esperando el momento del paso, que sigue siendo realmente muy lento. El detalle de la supuesta finalización del traslado de los restos del expresidente, si se retrasaba todo y se complicaba mucho más la situación en cuanto al traslado también en la ciudad de Buenos Aires, tenía que ver también con las condiciones lumínicas, lo decíamos hoy, por eso se habían están instaladas ya varias columnas con artefactos lumínicos de gran potencia para poder dar finalizado el cortejo y la ceremonia de avisos de último adiós al expresidente de la Nación. Miren cómo están llegando hacia una zona donde hay mucha más gente, una zona de la autovía que está atravesado por un puente peatonal, y si bien es a paso de hombre, todavía resta atravesar otra parte realmente muy larga, donde hay mucha gente todavía, así que habrá que seguir esperando. Entonces ustedes ven ya con esta imagen cómo espera la gente, cómo sigue llegando la gente, que espera en familias, que espera con sus rosas, con sus flores, con sus banderas, esperando dar también ellos testimonio histórico de lo que ha sido esta ceremonia emotiva, primero el velatorio y ahora
lo que va a ser en algunos minutos, en algunos momentos, la inhumación de los restos del expresidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner. ¿Me escucha en el móvil? ¿Me escucha el móvil? Claro, ahí está ese cartel, dice Lupo, vivirás en nuestra memoria. Lupo era el apodo característico del expresidente, sobre todo en sus tiempos de Santa Cruz. Por su parecido a Lupín. Un personaje de caricatura. De caricatura, un aviador. Allí está la gente esperando, es realmente numerosa la cantidad de personas que se han acercado a esas enormes vallas que en ese lugar, que debería ser el más complicado, sí están conteniendo. Lo que no se contiene en algunos casos son las lágrimas de personas que han, en verdad, visto el comienzo y hoy ven el final de la vida política y real de este hombre. Y la gente todavía choqueada, todavía intentando encontrar alguna explicación a lo que pasó, que no entiende, no puede encontrar argumentos para una noticia como esta. Y ese silencio del que tanto hablamos, ¿acaso tenga que ver con eso, con la falta de respuesta a una pregunta y a una sensación de dolor como esta? Por eso se acompaña así, con tanto respeto, con tanto silencio, sin exclamaciones, y esa emoción y ese llanto contenido por seguir lo que estaba ocurriendo desde la noticia conocida en el Calafate, luego el traslado de los restos del expresidente de la Ciudad de Buenos Aires, el multitudinario velatorio, luego el traslado aquí, que la gente que fue participando a partir de los medios de comunicación con su pesar de lo que estaba viendo, de lo que estaba ocurriendo, y ahora que tiene la oportunidad de dar su saludo, su homenaje, su tributo, su agradecimiento acaso, con esta presencia después de 48 horas, de tanto dolor, ¿no? de tanta emoción y de tantos sentimientos contenidos hasta aquí, hasta este instante en el que van a ver, en el que van a saludar, en el que van a brindar a la familia presidencial en este tramo que tiene que ver con la inhumación de los restos del ex jefe de Estado, ¿no? Guillermo, ¿se sabe ya oficialmente, o al menos se tiene idea, de cuál es el destino de la presidenta en las próximas horas? A ver, Rodolfo, mira, en rigor de verdad no hubo hasta ahora ninguna información oficial de la mayoría de los procedimientos que se hicieron. Uno fue armando el rompecabezas informativo a partir de los trascendidos y de la información que se pudo obtener en medios extraoficiales. Lo que sí ha trascendido ya es que la presidenta de la Nación quiere estar en funciones, quiere estar trabajando el lunes que viene, ya el lunes próximo quiere estar nuevamente al frente del gobierno nacional, por lo cual intuimos que luego de las ceremonias de hoy, de esta tarde-noche aquí en Río Gallegos, seguramente acaso intente encontrar la tranquilidad, la estabilidad, el reencuentro en el dolor, en el abrazo fraterno con su familia, en la residencia presidencial del Calafate. Esto tiene que ver más con una intuición, con algún comentario que se pudo recibir, más que con una información oficial. Lo mismo ocurría, si hablamos de qué va a pasar con el resto de los funcionarios. Pues bien, hay aviones que de inmediato podrían comenzar a trasladar a los funcionarios nacionales y provinciales y demás, y algunos integrantes inclusive del Ejecutivo Nacional a sus lugares de origen. De hecho, en cuanto, por ejemplo, al presidente venezolano Hugo Chávez, ya tiene reserva, nos dicen, en un hotel, el hotel mejor acondicionado de esta ciudad, ya tiene varias reservas a nombre del gobierno venezolano, aunque tampoco se descarta que sea el propio Hugo Chávez Frías, quien luego también se traslade rumbo al Calafate para pasar allí al menos algunas horas más, intentando acaso acompañar a la jefa de Estado en estos últimos días, hasta el lunes, cuando, según se dice, retoma su actividad en la Casa de Gobierno. Esto es algo que se viene hablando aquí, se viene hablando entre los periodistas o en alguna información que pueda circular por parte de funcionarios del gobierno provincial, pero bueno, habrá que seguir la información minuto a minuto. Todo es muy dinámico, Guillermo, todo es muy cambiante y habrá que ver qué pasa en las próximas horas, ¿no?
No, justamente vos hacías referencia a que seguramente la mandataria pasa la noche en el Calafate, la casa de los Álamos, según creo, ¿no? De la familia. La casa es esa casa que armó ella misma, que tanto cariño tiene por todo lo que hay allí. Porque, bueno, corregime si es que estoy equivocada, el matrimonio Kirchner ya no tenía casa en Río Gallegos, donde en los últimos tiempos el expresidente planeaba comprar un departamento, una casa más bien, ¿no? Hay una casa que perteneció, según nos dicen, según nos dijeron hoy, que perteneció